Hola, soy Rodrigo de StageWave y hoy voy a enseñarte cómo configurar StageWave desde cero para que tengas excelentes resultados en cuanto a lo técnico. ¡Vamos! Para esta prueba usaremos una consola Behringer X32 Rack, un computador HP de procesador i5 de octava generación, un router de triple banda D-Link modelo DIR3040, además de dispositivos para músicos, iPad, Android, iPhone y un MacBook. Vamos a comenzar descargando e instalando todo el software necesario para que nuestro sistema StageWave funcione y además para configurarlo. Esto lo haremos en un PC conectado a internet, no conectado todavía al router que usaremos para StageWave. Comenzamos por el driver, luego por StageWave Server y al final por NetSpot Free Edition. Ok, vamos a descargar el driver. Para eso vamos a ir a un buscador. Buscamos el sitio oficial de Behringer de la consola. Entramos al sitio oficial. Vamos a la sección Software y buscamos el driver. En este caso, esta consola viene con una tarjeta USB que se llama XUSB. Y descargamos la última versión del driver. Lo buscamos en la lista y aquí lo encontramos. La última versión es la 5.12. Le hacemos clic y comienza a descargarse. Y ya que se descargó, vamos a instalarlo inmediatamente. Extraemos los archivos y comenzamos la instalación. Le damos siguiente, siguiente. Esperamos a que termine y ya está instalado. Una vez que esté instalado el driver, verán que en la bandeja de sistema tenemos un icono del panel del driver. Eso es importante. Vamos ahora a lo siguiente, que será descargar StageWave Server. Para eso vamos a ir a nuestra cuenta de StageWave en el sitio web. En el home de tu cuenta verás las descargas de StageWave Server, que será lo primero que verás. Aquí vamos a elegir la opción obviamente de Windows o la que te corresponda según lo que tú estés haciendo. Vamos a descargarla. Vemos que se descarga. Si te aparece una advertencia, tú solamente dale a los tres puntitos y conservar. Después mostrar más y conservar de todos modos. Luego vamos nuevamente a la carpeta de descargas. Tendremos el instalador y comenzamos la instalación. Vamos a escoger que se instale para todos los usuarios de este PC Windows. Comenzamos el proceso de instalación, que es bastante rápido. Ya terminó. No vamos a ejecutar ahora StageWave Server porque vamos a seguir instalando software. Ahora vamos a instalar NetSpot. Vamos al sitio web de NetSpot y vamos a descargar la versión gratuita. Aquí ya debería comenzar la descarga. Esperamos a que la descarga termine. Nos vamos a la carpeta de descargas e instalamos ahora NetSpot Free Edition. Comenzamos el proceso, esperamos a que termine. Al terminar se ejecuta NetSpot, pero ya estamos terminado con todo el software necesario para el uso y configuración del sistema. Vamos a los teléfonos. Con nuestro teléfono conectado a una red con internet, vamos a descargar primero este Android. Vamos a ir a Play Store, buscamos StageWave para buscar la aplicación de músico. La instalamos, se descarga. Con el iPhone vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscarlo en App Store. Lo buscamos. Vemos que está aquí.
y la descargamos. Con el iPad instalamos desde App Store, la buscamos y la descargamos. Y lo mismo con el MacBook. Vamos al App Store, buscamos StageWave y lo descargamos. Recuerden que esta es la aplicación para músicos, distinta de StageWave Server. Vamos a continuar conectando la consola al PC. Y para eso usaremos un cable USB típico, cable de impresora. Esta consola, la que tiene el rack, si bien por detrás, vamos a ver que tiene una tarjeta USB que es su interfaz de audio. Por ahí conectaremos la consola al PC. La conectamos con nuestro cable USB y ahora simplemente conectamos el mismo cable al PC usando el mismo cable USB. Una vez que nuestra consola está conectada, lo que vamos a hacer es ir a nuestro PC e ingresar al panel del driver de la consola. Ahora voy a encender la consola y vamos a esperar a que el PC la reconozca como un dispositivo de audio y que el driver también lo haga. Ok, el driver ya reconoció nuestra consola. Ahora vamos a ir a la pestaña Buffer Settings. Vamos a escoger 128 samples porque ese es el valor por defecto de buffer size que usa StageWave. Y también vamos a desactivar el Safe Mode para obtener la mínima latencia posible. Hay drivers en los cuales en vez de tener un Safe Mode existe un selector con distintos tipos de latencia. La idea es escoger el mínimo valor de latencia disponible. Una vez que nuestra consola está conectada, lo que vamos a hacer es conectar el PC al router. El router obviamente debe estar conectado a la energía eléctrica y vamos a usar un cable que sea al menos de categoría 6, cable Ethernet, para conectar nuestro router al PC. Siempre debemos procurar que se conecte a un puerto LAN, no a un puerto de Internet o WAN, siempre un puerto LAN. Y luego conectamos el mismo cable a nuestro PC por su puerto Ethernet. Si el computador no tiene puerto Ethernet, pueden usar un adaptador USB-C o USB 3.0. Y una vez que el router está conectado al PC, vamos a comenzar su configuración. Y para eso necesitamos su IP. Para obtener el IP, vamos a ir al símbolo del sistema y vamos a ingresar el comando ipconfig. Tenemos que ir a la configuración de red, pero Ethernet. Si se fijan abajo dice Wi-Fi, esa no es la que nos sirve, necesitamos la Ethernet. Y nos fijamos aquí donde dice puerta de enlace predeterminado. Copiamos esta dirección, que sería la dirección IP del router. Vamos a un navegador web, pegamos esa dirección, ingresamos y ya ingresamos al router. Este router está con la configuración que viene de fábrica y ahora vamos a seguir. Aceptamos, siguiente, entiendo. Aquí es importante que escojan DHCP por si algún día después quieren conectar el router a internet. Este router no está conectado a internet en este momento. Aquí le vamos a poner el nombre de la red. Esta es la contraseña para entrar al router, a la configuración del router. Le vamos a poner la misma, StageWave 1.2. La zona horaria, le voy a decir que yo quiero controlar cuando el dispositivo se actualice. Vemos un resumen y ahora le damos siguiente para terminar la configuración. Ahora tenemos que esperar a que se reinicie el router. Esperamos 30 segundos. Ok, el router se reinició, todo bien. Vamos a comprobar que funciona nuestra nueva contraseña que configuramos.
Perfecto, recuerden que nuestro router está desconectado de internet. Vamos ahora a ir a NetSpot para seguir configurando nuestro router, pero antes debemos hacer un escaneo de las redes Wi-Fi cercanas. Entramos a NetSpot. Para entrar a NetSpot, el Wi-Fi del computador debe estar encendido y el computador debe tener una tarjeta Wi-Fi que soporte Wi-Fi de 5 GHz, porque esa es la banda que nos interesa. Le damos a continuar. Vamos acá donde se nos ofrecen los gráficos, seleccionamos 5 GHz y esto es súper importante, que seleccionemos todas las redes que hay alrededor. Y fíjense que acá tenemos el nombre de la red que acabamos de configurar, StageWave, y fíjense que tenemos dos, porque este router es de triple banda, o sea, tiene dos redes Wi-Fi en la banda de 5 GHz. Ahora, déjenme explicarles un poco de qué se tratan estos gráficos. Estos gráficos simbolizan la potencia en la altura y la ubicación en el espectro de frecuencia donde se ubica acá la red Wi-Fi. Por ejemplo, mi red Wi-Fi primera está aquí, o sea, en esta amarilla que está acá, en el canal 149 con un ancho de banda de 80 megas al parecer, y la otra red está aquí en el canal 36. Y fíjense que tenemos interferencia con esta red azul, y esta de acá a su vez tiene interferencia con otras redes. ¿Cuál es la idea? Para StageWave necesitamos evitar la mayor cantidad de interferencia que podamos. Así que vamos a editar la configuración para usar este sector de acá que tiene menos interferencia. Vamos a bajar el ancho de banda de esta red y lo mismo con esta. Vamos a configurarla en el canal 165 con un ancho de banda de 20 MHz. Y además, fíjense que tienen el mismo nombre. Vamos a darle distintos nombres para que sepamos cuál de las dos redes corresponde a qué nombre. Así que vamos a volver al router. Vamos a ir a configuración y configuración Wi-Fi. En este momento vamos a configurar el Wi-Fi. Lo primero que hacemos es desactivar Wi-Fi Mesh, Smart Connect, y también vamos a desactivar la red Wi-Fi de 2.4 GHz porque no la vamos a utilizar para este. Desactivamos esta opción de acá abajo también. Si se fijaron, cuando estamos en NetSpot dijimos que vamos a usar el canal 36 y eso vamos a hacer. Pero antes tenemos que configurar el ancho de banda, así que lo vamos a dejar en 20 o 40 MHz. Ahora podemos decirle qué canal usar. Estaba en automático, ahora le vamos a decir que usa el 36. Lo mismo con la segunda red Wi-Fi. Vamos a las opciones avanzadas. Vamos a darle un ancho de banda menor y a usar el canal 165. Por último, vamos a configurar diferentes nombres para cada red. A esta le vamos a poner StageWave 1 y a la otra le vamos a poner StageWave 2. Ya tenemos configurado todo eso. Vamos a ir a guardar. Guardamos y nuevamente tenemos que esperar un tiempo a que se guarden los cambios. Ya terminó de reiniciarse el router y ahora vamos a volver a NetSpot para verificar cómo nos fue con la configuración del router. Listo. Y fíjense ahora que las redes cambiaron y ya no hay tanta interferencia con esta de acá. Si bien tenemos un poco de interferencia acá abajo, la potencia de esa red no es muy alta, así que lo más probable es que funcione muy bien el sistema. Y en este lado de acá, la segunda red quedó configurada en el canal 165 y ya no tiene ninguna interferencia con otras redes. Excelente. Otra configuración muy importante antes de abrir el sistema en los dispositivos de los músicos es desactivar cualquier firewall que tenga tu computador, ya sea el interno de Windows o de algún antivirus que tú estés usando. Para eso vamos a ir a la configuración de firewall, activar o desactivar, y lo desactivamos. Así nos ahorramos el problema de que un firewall esté bloqueando la conexión entre los dispositivos de los músicos y StageWave Server. Y una última recomendación es editar el plan de energía del computador para que este no se apague. A veces el computador donde está StageWave Server se deja solo y uno se olvida. Por eso es importante que este no se apague. Entonces vamos a energía, editar plan de energía, y vamos a escoger que cuando esté conectado a la red eléctrica
nunca se apague la pantalla y tampoco nunca se suspenda. Guardamos los cambios y así nos aseguramos de que este computador no se apague al estar usándose. Antes de desconectar nuestro PC de internet totalmente, vamos a iniciar StageWave Server para ingresar nuestras credenciales y así que a futuro, cuando el PC esté desconectado de internet, StageWave recuerde nuestro usuario. Ingresamos y ahora vamos a cerrarlo momentáneamente solo para asegurarnos de que el Wi-Fi del PC esté totalmente desactivado, porque podría haber problemas de que el router estuviera conectado al PC por Wi-Fi, y para evitarnos ese tipo de problemas vamos a desactivar el Wi-Fi. Ahora sí, iniciamos StageWave Server. Vamos a iniciar con una sesión de 10 minutos con el modo de prueba. Fíjense que ya se reconoció nuestra consola con su driver y ya tengo señal. Ahora vamos a configurar la red Wi-Fi en este teléfono. Para eso vamos a la configuración. Vamos a configurar la red que acabamos de configurar en el router. Ingresamos la contraseña que creamos. Esperamos. Fíjense que dice sin acceso a internet, porque este router no está conectado a internet. También vamos a cerrar esta aplicación para que no interfiera después. Hacemos lo mismo con el iPhone. Vamos a la configuración de Wi-Fi. Esta vez nos conectaremos a la red StageWave 2. Ingresamos con mucho cuidado la contraseña y esperamos a que termine el proceso. Cerramos. Para conectar este MacBook al router voy a usar cable de red y no Wi-Fi, así que voy a usar este adaptador USB-C. Lo voy a conectar a un cable de red y lo voy a conectar a este MacBook. La otra punta del cable la voy a conectar también al mismo router en los puertos LAN. Para usar este MacBook cableado, recuerda desactivar el Wi-Fi. Para el iPad también lo quiero conectar por cable de red, así que vamos a usar este adaptador Ethernet para iPad y iPhone. Conectamos el cable de red al adaptador, conectamos el adaptador al iPad, y para asegurarnos de no usar Wi-Fi vamos a usar el modo avión y apagar el Wi-Fi. Y así nos aseguramos que se esté usando el cable de red. Algo muy importante es preparar los teléfonos de forma correcta. Para eso vamos a la configuración, activamos el modo avión, nos cercioramos que el Bluetooth esté apagado, apagamos el servicio de ubicación y activamos el Wi-Fi. Además, si usamos Android, debemos preocuparnos de que todas las otras aplicaciones estén cerradas. En el caso de iPhone hacemos lo mismo. Un detalle que quiero hacer notar es que el Bluetooth no siempre queda bien apagado, porque a veces queda así blanco y la verdad no está del todo apagado. Activamos el modo avión, fíjense que quedó en blanco. Para desactivarlo completamente debemos ir a la configuración de Bluetooth y desactivarlo ahí. Ahí ya está apagado de forma correcta. También vamos a desactivar los servicios de localización. Para eso vamos a privacidad, localización y desactivamos. Finalmente vamos a verificar que estemos conectados a la red Wi-Fi correcta, y así es. Cerramos la aplicación de configuración. Lo que corresponde hacer ahora es empezar a abrir StageWave para músicos en cada dispositivo. Vamos a abrirla en cada dispositivo. Ok, ya en nuestros 4 dispositivos
está totalmente abierto y lo podemos confirmar porque ustedes pueden ver ahí que todos los dispositivos conectados están en la lista de dispositivos. Cuando el sistema está corriendo y queremos saber cómo está funcionando, no necesitamos usar música o alguna señal de audio. Simplemente vamos a la vista Performance, donde se nos indica el estado del sistema en tiempo real. Fíjense que tenemos dos indicadores, Network y Device. El indicador Network nos dice si la red está funcionando de forma estable o no, y el indicador Device nos dice si el teléfono está siendo capaz de procesar el audio que viene de la red. Y aquí tenemos un gráfico que nos dice la historia de esos indicadores en tiempo real. Fíjense que acá abajo también tenemos un slider. Ese slider nos sirve para controlar el tamaño del buffer. Mientras más bajo es, menor va a ser la latencia en el teléfono. Pero mientras más alto es, mayor va a ser la estabilidad. ¿Cómo se usa esto? Fíjense que la red está muy estable debido a que ya configuramos la red, el router y el driver en el computador. Pero ¿qué pasa si nosotros bajamos al mínimo el buffer? Puede, dependiendo de si la red es estable o no, empezar a haber un poco de inestabilidad. En este caso, el sistema está funcionando muy bien. Se ve cierta pequeña inestabilidad, pero sigue funcionando bien. Porque los indicadores, cuando dejan de funcionar bien, pasan a un color amarillo o a un color rojo. Entonces, si yo quiero evitar la inestabilidad en el teléfono, lo que hago es subir el buffer, por ejemplo a 10. Y ahí, si se fijan, el indicador azul, que es el de Device, va a quedar plano, o sea, va a funcionar perfecto, porque estoy agrandando el buffer. Pero la idea de esto, de este slider, es que nosotros bajemos el valor lo máximo posible mientras este indicador Device se mantenga en verde. Entonces nosotros en este caso lo podemos bajar bastante más y el sistema va a seguir funcionando muy bien. Así funciona la vista Performance. Fíjense por favor que esta tablet, que está conectada por cable de red, tiene el buffer al valor mínimo, pero aún así su red es muy estable y también el índice Device, porque al conectarlo por cable de red, la red se hace muy estable y ya no necesitamos preocuparnos tanto de la estabilidad. Ya para terminar, invitamos a la fiesta varios dispositivos más, 8 dispositivos en total, como podemos ver ahí, 8 dispositivos, 3 iPhone conectados a la red StageWave 1 y 3 Android conectados a la red StageWave 2, más 2 dispositivos conectados por cable de red al router directamente. En total 8 dispositivos. Recuerda siempre cargar tus dispositivos. Si están con poca carga, puede que no funcionen correctamente debido a las restricciones de uso de energía. Así que recuerda siempre cargar tus dispositivos antes de tus presentaciones. Recomendamos mucho usar este router. Este router es de triple banda, tiene 2 bandas de 5 GHz y permite conectar teóricamente un máximo de 6 conexiones, porque tiene en una red tecnología MIMO 4x4 y en la otra red MIMO 2x2. Pero incluso lo hemos usado hasta con 8 conexiones inalámbricas con buenos resultados. Y eso ha sido todo por hoy. Te doy gracias por llegar hasta aquí. Y si tienes cualquier consulta o pregunta sobre el sistema StageWave, solamente envíanos un mensaje en el botón de WhatsApp que está en el sitio web stagewave.io. Muchas gracias y que estés muy bien y prueba StageWave, no tengas miedo, tendrás buenos resultados. Chao.